Ahora sí. Bien, hoy vamos a trabajar en todo lo que está relacionado directamente con la inversión bursátil, pero analizando desde el punto de vista de la construcción de portafolios eficientes. Primer elemento, el tema 3 precisamente son decisiones de inversión financiera con un solo activo. Habíamos visto esto con un solo activo, tomando en cuenta de que se deben hacer el análisis a través de las diferentes frecuencias y el análisis a través de indicadores para que me dé un resultado o datos más bien, para que me den datos sobre los cuales yo pueda generar información y tomar decisiones. Entonces, vamos a ver un poco, denme un segundito. Uno de los primeros elementos que tenemos que hacer conocer es que dentro de las estrategias que se tienen para invertir, existen las estrategias activas, las estrategias pasivas de riesgo y de arbitraje. Normalmente nosotros trabajamos con estrategias activas y pasivas. Dentro de las estrategias activas existen tres métodos, el método fundamental, el método técnico, y nosotros estamos trabajando con el método de modelos cuantitativos, donde se pueden desarrollar o realizar optimización de cartera, uso del KPM y el uso de modelos multivariables. Hoy en esta unidad vamos a ver cómo vamos a hacer un análisis tomando en cuenta dos variables, quiere decir dos acciones. ¿Qué pasa si yo incorporo dos acciones en mi portafolio? Quiere decir, construyo un portafolio. Fíjense que acá teníamos, primero habíamos visto inversión en un activo. Hoy vamos a trabajar inversión con dos activos. Lo tengo acá, inversión con dos activos. Lo voy a marcar para que lo vean bien. Este de aquí, inversión con dos activos, usando lo que es el método de suma para poder calcular a través de las diferentes indicadores matemáticos, estadísticos, que me generen una información sobre la cual yo pueda realmente tomar una decisión. Luego, cuando lleven corporativa 2, van a trabajar con lo que es análisis estadístico multivariable usando el método matricial. Hasta hoy nosotros vamos a trabajar con el método de suma, con dos activos, y además vamos a trabajar con el KPM para poder determinar cuáles son nuestras mejores opciones que tenemos para invertir, ya sea analizar una empresa o una acción de forma individual, o ya sea conformar un portafolio con el objetivo, fíjense, de minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad o maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. Esos son los dos objetivos que persigue la construcción de portafolios eficientes. Fíjense que cuando nosotros queremos hacer un análisis, lo primero que tenemos que relacionar es el rendimiento y el riesgo, ¿no? El rendimiento y el riesgo. ¿Qué quiere decir? Una inversión que vamos a llevar adelante, qué rendimiento me va a generar, pero además qué riesgo voy a tener que soportar. Fíjense que esta tiene una relación directa. Cuando el inversionista siente que va a asumir un mayor riesgo, va a exigir también una mayor rentabilidad. Entonces tiene una relación directa. Quiere decir que cuando el riesgo aumenta, también mi rentabilidad tiene que aumentar. Ojo, en este caso no es que la rentabilidad aumenta de forma automática, sino que el inversionista va a exigir, para llevar adelante una inversión con alto riesgo, va a exigir mayor rentabilidad. No es automático que vamos a encontrar activos con alto riesgo que me van a dar alta rentabilidad. No. Solo que el inversionista va a aceptar asumir un alto riesgo siempre y cuando esté compensado por una rentabilidad elevada, una alta rentabilidad. Entonces, los dos elementos por los cuales se tiene rentabilidad para los inversionistas es, primero, por lo que nosotros conocemos como plusvalía.
¿Qué es la plusvalía? La plusvalía proviene de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Fácil, conocemos todo, ¿no? El término donde dice comprar barato y vender caro. Entonces, cuando esa diferencia es significativa, nos puede generar una alta rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que compremos a un precio, vamos a suponer, de 100 y lo podamos vender a un mayor precio, vamos a suponer, en este caso 120, 130. Mientras más alto es el precio de venta, mayor la rentabilidad que me pueda generar. Entonces ahí tenemos un rendimiento por tenencia y también tenemos un rendimiento financiero que va a depender directamente del dividendo o del flujo de dinero que usted reciba por tener en sus manos un activo financiero. Vamos a suponer que sea una acción, estamos hablando de dividendo. Vamos a suponer que estamos hablando, que tenemos en nuestra mano un bono, un activo de renta fija. Vamos a recibir un cupón. Si es bono, vamos a recibir un cupón. Si es una acción, vamos a recibir un dividendo. ¿No ve? Entonces, fíjense que cuando vamos a construir o vamos a calcular la rentabilidad de un activo, vamos a usar precisamente estos elementos de acá. Vamos a suponer que queremos construir un portafolio. Nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar la proporción que vamos a invertir con la rentabilidad que tiene el activo. Más, si vamos a incorporar otro activo, sería la proporción que vamos a invertir en ese segundo activo multiplicado por la rentabilidad que tiene ese segundo activo. Y así sucesivamente, si vamos incorporando más activo en nuestro portafolio. Cuando después de haber calculado el rendimiento, nosotros también necesitamos, para construir un portafolio, necesitamos indicadores de forma individual de los activos que conforman ese portafolio. En este caso, primero vamos a medir el rendimiento, la rentabilidad que nos va a dar, el beneficio de comprar esa acción, y en esta segunda instancia vamos a calcular el riesgo. En este caso le estoy mostrando la varianza de una cartera, que no es más, que no es la simple combinación de las varianzas de los activos que la integran, sino más bien, precisamente está expresado de esta manera. La proporción elevada al cuadrado del activo 1 multiplicada por la varianza del activo 1 más 2 veces multiplicado el doble, estamos hablando de las participaciones del activo 1 con el activo 2 multiplicado por la covarianza del activo 1 y el activo 2 más la proporción del segundo activo al cuadrado multiplicado por su varianza. Si nosotros hacemos el cálculo de eso, nosotros tenemos en nuestras manos la medición del riesgo a través de la varianza. Se puede calcular también la varianza usando matrices como las que estamos viendo acá para calcular o medir la volatilidad que tiene ese portafolio que nosotros estamos construyendo. Mientras más volátil el portafolio, mayor riesgo nos va a generar. Mientras más volátil es el portafolio, el inversionista va a sentir que las rentabilidades que se van a obtener se van a alejar del promedio de la inversión que ustedes van a tener. Luego tenemos, fíjense, para poder construir un portafolio tenemos que tomar en cuenta la covarianza. Primero, antes de entrar en la covarianza, quiero decirle, para conformar un portafolio eficiente necesitamos cumplir con dos requisitos fundamentales para que yo pueda incorporar en mi portafolio el activo. Primero, los activos deben provenir de sectores diferentes. Eso se le llama una diversificación natural. Los activos deben provenir de sectores diferentes. Eso se llama diversificación natural. Segundo, los activos financieros deben tener una relación inversa. ¿Qué quiere decir una relación inversa? Que su rendimiento actúen o su grado de asociación actúen
de forma contraria. Si un activo en este momento está bajando su precio, el otro debería estar subiendo su precio. Esto quiere decir que tienen una relación inversa negativa. O también podemos tener activos que tengan una relación directa. Esos activos que tienen relación directa no nos sirven para construir portafolios eficientes. Según la teoría de Harris Markowitz, nosotros deberíamos incorporar activos que tengan una relación negativa. ¿Cómo medimos esa relación o ese grado de asociación que tienen las variables? Usamos la covarianza que tenemos aquí. La covarianza mide la extensión en la cual los retornos de diferentes activos se mueven de forma conjunta, ya sea para el mismo lado o ya sea de forma inversa o contraria. El problema que tiene la covarianza es que está expresada en unidades de la media. Se hace difícil hacer comparaciones entre covarianza para ver si dos pares de activos están muy pocos o muy relacionados. Están poco o muy relacionados. Entonces, ese problema tiene la covarianza, de que además utiliza términos absolutos. Es por eso que normalmente nosotros recomendamos que se pueda usar. El coeficiente de correlación precisamente nos permite, dentro de un parámetro de -1, lo vamos a marcar acá, un parámetro de -1 y un parámetro de +1. Ese es el rango en el cual puede transitar el coeficiente de correlación. ¿Qué vamos a pedir aquí? Vamos a pedir que los activos que estamos incorporando en el portafolio tengan un grado de relación negativa. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de correlación sea negativo, que tienda a -1 el resultado de esto de acá, que tienda a -1. Eso sería lo ideal, pero en la práctica no vamos a encontrar, o por lo menos nos va a costar mucho encontrar activos que tengan esta relación muy cercana a -1. Lo que sí en la práctica tenemos que hacer es encontrar activos que se acerquen o que tiendan a -1, no que tiendan a +1. Aquellos activos que tienden a +1 o llegan a ser +1, el indicador de correlación, esos activos tienen una relación positiva. No sirve para construir portafolios eficientes, quiere decir para diversificar el riesgo. No es que esos activos no sirvan, sino que si los juntamos, no vamos a lograr un portafolio diversificado. Entonces, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando construimos portafolio, queremos lograr dos objetivos. Primero, minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad o maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. No podemos conseguirlo o lograr esos dos objetivos. Vamos a lograr uno. O ya sea la maximización de la utilidad o ya sea la minimización del riesgo. Entonces, ese es el criterio. En este caso, nosotros, antes de incorporar un activo al portafolio, deberíamos medirle su grado de correlación a través del coeficiente, su grado de asociación que tiene a través del coeficiente de correlación. Fíjense que, por ejemplo, de esta forma se comportaría la curva dependiendo del grado de correlación que tengan. Si los activos tienen una relación igual a 1, quiere decir positivo, tendrían este tipo de curva, así una curva recta. Si el portafolio tiene una correlación, o los activos que estoy incorporando en el portafolio tienen una correlación entre -1 o que sea menor que 1 o mayor que 1, estaríamos con esta curva de acá, que eso es lo ideal. Si nosotros tenemos activos que vamos a incorporar en nuestro portafolio que tengan una correlación negativa, tendríamos este tipo de curva, esta curva de acá. Normalmente vamos a tener esta curva de aquí, porque es muy difícil que encontremos activos que tengan esta correlación de -1. Es muy difícil, por no decirlo imposible. No existe
activos que tengan ese grado de asociación. Entonces, esto va a depender, aquí lo que se mide es precisamente la relación rendimiento-riesgo, donde se ubica el inversionista. Normalmente el inversionista, fíjense, si nosotros mostramos esta curva eficiente, según la teoría financiera, el inversionista que sobre lo cual está basado este principio en la teoría financiera, el inversionista se va a ubicar aquí, lo voy a mostrar. El inversionista se ubicaría aquí, en esta de acá. ¿Qué quiere decir? En aquel punto donde existe el menor riesgo posible. Este riesgo es medido por el nivel de mínima varianza, que por eso se llama el modelo de mínima varianza de Harry Markowitz, para determinar cuál es el punto de mínima varianza donde inicia precisamente la curva o frontera eficiente y precisamente se encuentra aquí, en aquella mínima varianza con que mide el mínimo riesgo, pero por supuesto que le generará el menor rendimiento que esté contemplado en esta frontera o curva eficiente. ¿Qué vemos a este lado de acá? Vemos aquella combinación o portafolio que nos generaría la mayor rentabilidad posible, si lo vamos a poner así, la mayor rentabilidad posible, pero también me generaría el mayor riesgo posible. Entonces me está generando un mayor riesgo posible. Entonces, esa situación lo van a asumir inversionistas que son propensos al riesgo, no como lo establece la teoría que los inversionistas, el principio básico es que son adversos al riesgo. ¿Qué necesitamos precisamente para que nosotros podamos construir o calcular una frontera eficiente? Necesitamos los rendimientos esperados de cada uno de los activos, hay que calcular. Necesitamos el riesgo de desviación estándar de cada uno de los activos y luego conformar el modelo o conformar las matrices de varianza y covarianza o la matriz de correlación. Aquí podemos usar la matriz de correlación o podemos usar la matriz de covarianza. Normalmente el modelo de covarianza que tiene, de varianza y covarianza que tiene el modelo de Harry Markowitz, precisamente se usa para facilitar el cálculo de los indicadores de los portafolios. Entonces, para facilitar ese cálculo. O directamente podríamos usar el método matricial que facilita todo ese cálculo aplicando la fórmula, porque se haría una fórmula tremendamente larga. Cálculo de la frontera eficiente. El cálculo de la frontera eficiente surge de resolver un problema de programación lineal. Por eso le decía, hay que construir el modelo y con eso estaríamos trabajando en la construcción de la frontera eficiente. Entonces, fíjense que decíamos, el cálculo de la frontera eficiente surge de desarrollar un programa o un problema o un modelo de programación lineal. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar el riesgo, suponiendo un rendimiento dado. La incógnita precisamente a resolver es cuánto nosotros vamos a invertir en el portafolio, perdón, en el activo 1 para luego determinar cuánto invertiríamos en el activo 2. Sujeto a las siguientes restricciones, la sumatoria de las ponderaciones debe ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el modelo me muestre cuál es la combinación más eficiente, óptima, para que yo pueda lograr ese objetivo que me he establecido acá. Tomando en cuenta que tengo que invertirlo el total del monto que yo he establecido. Por ejemplo, si yo digo, voy a invertir 10,000 bolivianos, ese sería el monto que distribuiría el modelo de acuerdo a las proporciones que yo quiero invertir en cada activo. El modelo, si yo no pongo esta restricción, me podría mostrar por ahí una combinación más óptima, suponiendo 11,000, por ejemplo.
y no de 10,000. O me podría mostrar una combinación invirtiendo 9,990, de que 10 no incorporen. No, yo le tengo que dar esa condición de que la sumatoria de las proporciones o de las cantidades que yo voy a invertir en cada activo sea igual al 100% del total de la inversión que yo definí. Entonces, otro de las restricciones que también se pondrían aquí para que el modelo funcione y no me genere, aquí yo estoy buscando invertir, el modelo también me podría mostrar una desinversión. ¿Qué quiere decir? En vez de comprar, que yo venda un activo. Entonces, no, yo quiero hacer una compra de activos para conformar un portafolio. Entonces, yo tengo que poner que la inversión que yo voy a, o la proporción que yo voy a invertir en cada activo tiene que ser positiva. Quiere decir que sea una compra, que yo asigne una cierta cantidad de dinero a la adquisición de cada uno de esos activos. Entonces, esas dos restricciones serían fundamentales para que el resultado sea positivo. Quiere decir que no haya venta de activos, sino más bien compra, que yo asigne una cierta cantidad, ya sea mínima, a cada activo, de forma tal que yo logre que los datos sean positivos. Y segundo, que el total me llegue a sumar el 100%. Entonces, el programa de optimización de Markowitz precisamente establece que yo defina las participaciones que vamos a tener en cada uno de los activos para que este riesgo o la desviación estándar, la varianza en este caso que estamos viendo, sea la mínima posible. Sujeto a las restricciones que ya decíamos acá, que sea igual al 100% y que el rendimiento sea la rentabilidad esperada, sea constante. Entonces, esos serían los posibles portafolios que podíamos incorporar. Ahora, el perfil del inversionista, fíjense, puede ser de diferentes formas, a pesar de que la teoría financiera establece que el inversionista es averso al riesgo, pero en la práctica no necesariamente se da así. Fíjense, vemos perfil de inversionistas conservador, conservador moderado, moderado, agresivo moderado y agresivo. Quiere decir, fíjense, al agresivo es aquel inversionista que busca tener la mayor rentabilidad posible aún asumiendo un alto riesgo. No le interesa. En cambio, según la teoría, ojo, según la teoría financiera o la teoría de portafolio, establece claramente una de las condiciones de que el inversionista, primero, es racional y segundo, es averso al riesgo. Son dos condiciones que pone, ¿no? Pero en la práctica vemos que no necesariamente es así. Entonces, ¿qué tipo de portafolio podemos estructurar o podemos conformar? Precisamente va a depender del perfil que tenga el inversionista. Por ejemplo, podemos construir un portafolio conservador donde podamos incluir de activos de renta fija en un 50%, activos de renta fija de largo plazo y de corto plazo en un 30%, y todos estos depósitos a la vista a un 20%, totalmente conservador, no estoy arriesgando absolutamente nada. Un portafolio moderado, voy a incorporar, fíjense, voy a tener el 50% de renta fija de largo plazo, 20% de corto plazo, depósitos a la vista en 10%, pero voy a incorporar 20% de inversión en acciones. ¿Por qué? Estas acciones son de rentabilidad variable, por lo tanto, se asume mayor riesgo. Y por último, el más agresivo de los portafolios me dice que yo invierta en acciones corporativas el 20%, en acciones normales 50% y renta fija solamente el 25% y 5% algunos depósitos a la vista. Fíjense que este sí ya es un portafolio altamente riesgoso. Por eso va a depender del nivel o el perfil que tenga el inversionista para elegir alguno de estos de acuerdo a las características de riesgo que quiere asumir
cada inversionista, ¿no ve? Entonces, conocer el perfil del inversor, dice. Un aspecto crucial en la administración y asesoramiento de inversiones es determinar el perfil que tiene de riesgo el inversor, o lo que se conoce como nivel de tolerancia. ¿Qué tanto riesgo acepta un inversor? Entonces, estos elementos, antes de conformarlo el portafolio, yo debería determinar con mi cliente cuál es su perfil de inversor que él tiene, para que en base a eso yo pueda crearle el tipo de portafolio que se asemeja a la característica que él tiene. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con ustedes, queridos estudiantes. En la práctica, vamos a construir portafolios que signifique o que me permitan diversificar el riesgo, minimizar el riesgo. Entonces, a no ser que el perfil del inversionista sea mucho más, como lo vemos aquí, mucho más agresivo. Entonces, que permita mayor riesgo, pero compensado con mayor rentabilidad.